El día de hoy vamos a tocar el tema de trastornos de ansiedad. Vamos a definir que la ansiedad forma parte de un proceso fisiológico en las personas por un cuadro de angustia frente a una situación, pero en este caso va a ser controlado por nosotros. Entonces, cuando hablamos de una ansiedad patológica, cuando hay un exceso de preocupación, miedo, terror o intranquilidad y perdemos el control sobre ello. En la epidemiología hay que tener en cuenta que la OMS describe a la ansiedad como un problema común y extendido en la población general y que tiene una prevalencia de 17,7%. Es más frecuente en mujeres, pero su incidencia disminuye con la edad. En la etiopatogenia vamos a tener factores biológicos en el cual van a generar un aumento del tono simpático, lo que es un aumento en relación a la liberación de las catecolaminas, como también tenemos los factores traumáticos o psicoanalíticos, como en relación a una violación o un tema de una agresión física. También tenemos en los factores psicosociales, como los estresores en relación a temas académicos, laborales, interpersonales, y factores heredofamiliares que van a generar lo que es la predisponencia genética para así pueda darse lo que es un trastorno de ansiedad. En la patogenia hay que tener en cuenta que la amígdala justamente va a estar involucrado en lo que son las reacciones de alarma y también van a involucrarse en lo que es el miedo y la ansiedad, ¿no? También hay que tener en cuenta que el locus ceruleus justamente va a estar en este caso involucrado, ¿no? En lo que es los mensajes de eferencia enviando a la amígdala y de esta manera va a estar implicado en el comportamiento del miedo y la ansiedad en relación a una respuesta ante el medio interno y externo. También tenemos el tálamo, que justamente va a activarse en situaciones de peligro y va a retransmitir las señales, ¿no? Hacia la amígdala. También tenemos el hipotálamo que va a estar involucrado también en ese tema de la liberación, ¿no? La liberación del factor de corticotropina, ¿no? Que es un factor de estresante, ¿no? Y que va a ser inducida por el estrés. También tenemos la sustancia gris, en este caso la periaqueductal, que va a estar ligada a la respuesta al miedo, ¿no? Y tenemos el hipocampo que tiene una alta densidad de receptores de serotonina y que juega un papel importante para el tema de la ansiedad. Y por último tenemos a la corteza orbitofrontal que de igual manera básicamente interpreta los eventos emocionalmente significativos. Entonces en la patogenia hay que tener en cuenta que el núcleo central de la amígdala va a generar un cuadro de una hiperactividad adrenérgica, una disfunción dopaminérgica y un aumento de la cantidad de los receptores de serotonina. De esta manera va a generar una activación motor esquelética, como en este caso es el tema de huir o atacar, una dificultad respiratoria, de que va justamente el paciente va a tener un ahogo, una disnea de por medio. También va a activar el sistema simpático, la liberación de las norepinefrinas, también afecta a nivel del núcleo paraventricular del hipotálamo, va a haber un comportamiento defensivo, una activación del sistema parasimpático y un cambio en la expresión facial. Entonces, el cuadro clínico es en relación a los síntomas motores, que va a haber temblor, tensión, inquietud, fatigabilidad, síntomas de hiperactividad vegetativa, como dificultad para respirar, palpitaciones, taquicardia, sudoración, boca seca, mareos, náuseas, diarreas, sofocos, escalofríos, micción frecuente, e incluso lo que es la dificultad para deglutir. Y en los síntomas de hipervigilancia hablamos de la sensación de que algo va a suceder, la respuesta de alarma exagerada, la dificultad para concentrarse y la irritabilidad. Dentro de los trastornos de ansiedad vamos a clasificarlos según la DSM-5. En este caso, el primer punto tenemos los trastornos de ansiedad por separación, que es el miedo a la separación de los seres queridos. También tenemos lo que es el mutismo selectivo, que es la incapacidad para hablar en ciertas situaciones sociales. Entonces también genera un cuadro, en este caso, de ansiedad. También tenemos los trastornos de ansiedad social o la fobia social, que es un trastorno en relación al torno social, ¿no? Y es un miedo irracional a las situaciones públicas. También tenemos lo que es el trastorno de angustia o pánico,
que lo que aquí justamente genera es una crisis de pánico espontáneas, ¿no? Entonces se asocia más frecuentemente a la agorafobia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un tema de una agorafobia, es una ansiedad excesiva y desproporcionada, en este caso por una situación del transporte público, los espacios públicos abiertos, los lugares públicos cerrados o las multitudes o estar solo fuera de la casa. Entonces, en la agorafobia la persona no puede estar ni muy acompañada de muchas personas, pero tampoco puede encontrarse sola de por medio. También tenemos los trastornos de ansiedad generalizada, que justamente para su diagnóstico tiene que ser, en este caso, cumplir con más de 3 criterios en relación a los síntomas, tiene que ser mayor de 12 horas de duración y tiene que persistir mayor de 6 meses, ¿no? Entonces debe haber lo que es inquietud, el malestar, el agotamiento, la falta de atención, los cambios de humor, la rigidez muscular y los problemas de sueño. Y para que sea un diagnóstico pediátrico tiene que cumplir con uno de los 6 ya mencionados, ¿no? Los 6 síntomas ya mencionados. También tenemos los trastornos de ansiedad inducido por sustancias o medicamentos. Tenemos en este caso por temas de intoxicación como los alucinógenos, los anticolinérgicos, la cafeína, el cannabis, la cocaína, o el tema de abstinencia, ¿no? Que a la cabeza siempre va el alcohol, ¿no? Los antihipertensivos, la cafeína o los opiáceos. También tenemos los trastornos de ansiedad debido a otra afección médica, que son básicamente por causas de alguna afección sistemática, alguna afección endocrina, o un trastorno inflamatorio o una alteración neurológica. Entonces, el tema de un trastorno de ansiedad viene por causa de, en este caso, una causa médica, ¿no? De trasfondo que genera lo que es el trastorno de ansiedad y la persona no puede controlar lo que es su angustia, su miedo y se forma parte de una afectación de su vida diaria, ¿no? Entonces va a haber un nerviosismo y un temor marcado, persistente, excesivo o incluso irracional, ¿no? También tenemos los trastornos de ansiedad especificada, que es frente a específicamente a algo, ¿no? Que es una situación específica. Entonces tenemos el tema del miedo a animales, a las agujas o incluso al ver sangre, ¿no? También tenemos los trastornos de ansiedad no especificada, que justamente hablamos de la ansiedad relacionada con la culpa y el castigo. Entonces también tenemos la ansiedad relacionada con lo que es la dependencia a la o incluso una ansiedad relacionada a la que es a la intimidad. Y también tenemos la ansiedad secundaria a otro trastorno psiquiátrico, ¿no? Por ejemplo, el tema de la depresión, que justamente está, los pacientes que son depresivos tienden a hacer cuadros de ansiedad, en este caso en un trastorno de ansiedad generalizada. También tenemos los trastornos de pánico, que son ataques de ansiedad o crisis de ansiedad de forma inesperados, espontáneos y repetidos, ¿no? Entonces hay dolor de pecho, taquicardia, falta de aire, mareos, angustias y lo que es la molestia abdominal. Y por último tenemos los ataques de pánico, que es el miedo. En este caso hay un componente psíquico porque hay un miedo excesivo a la muerte o enloquecer o perder el control. Va a haber lo que es aumento de la frecuencia cardíaca, las taquicardias, palpitaciones, disnea, escalofríos, náuseas, sudoraciones, mareos y temblores musculares. Entonces aquí tenemos la clasificación general en relación a los trastornos de ansiedad según la DSM-5 ya descritos anteriormente. En el diagnóstico es básicamente a través de la historia clínica y siempre hay que dar como descarte alguna etiología médica, o en este caso o mental o neurológica, o el abuso de sustancias que esté desencadenando este cuadro, ¿no? También realizar el examen físico para así identificar las inquietudes del paciente. Hay que realizar las pruebas psicológicas, que eso lo realiza lo que es netamente el psicólogo, y para establecer lo que es el diagnóstico propiamente dicho, se hace a través de la DSM-5 y la CIE-10. El tratamiento es básicamente en relación a farmacológico. Tenemos lo que son los inhibidores de la recaptación en este caso, la serotonina. También tenemos las benzodiazepinas y también tenemos lo que son los antidepresivos tricíclicos y que justamente siempre va acompañado de lo que es la psicoterapia, ¿no? Entonces es mucho más efectivo a corto plazo lo que es
la combinación de estos dos, ¿no? Y también se utiliza a largo plazo, ¿no? Pero a largo plazo la diferencia es que justamente la psicoterapia por sí sola es igual de efectivo que usarla de manera combinada los dos tratamientos. Y cuando hay una fase aguda es importante, si son síntomas muy graves, en este caso sí dar benzodiazepinas, pero no que sea mayor de 2 semanas porque genera codependencia. Entonces, de esa manera ya tenemos el tratamiento adecuado para lo que es un trastorno de ansiedad, ¿no? Y bueno, estas serían mis referencias y eso sería todo. Muchas gracias.